Buenas tardes a todos. Espero que hoy puedan ustedes disfrutar de la presentación de este libro tan importante, otro más del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Y en esta oportunidad, además de la presentación del libro, el homenaje a uno de sus autores y uno de los fundadores del Instituto, Amado Rodríguez. Así que para iniciar este acto, por favor, el presidente del Instituto, Pedro Corzo. Muy buenas tardes y gracias a todos por estar acá. Angelito habló del libro y habló de Amado Rodríguez. Los viejos tenemos derecho a emocionarnos, es una potestad que nos da la edad. Así que si yo me emociono, pues es consecuencia del profundo cariño que le tuve a un hombre como Amado Rodríguez, del cual nos van a hablar ampliamente Pedro Guerra y Ramiro Gómez Barrueco, conocido como Manino. Amado fue fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Era un hombre de gran entusiasmo y gran dedicación. No había una tarea que el instituto le pidiera que se incorporara, que Amado pudiese colocarse un reparo, una negativa, todo lo contrario. Él buscaba siempre de cada cosa que íbamos a hacer el mejor margen, el mejor punto para atacar al régimen totalitario cubano. Aquellos que no conocieron a Amado se perdieron la oportunidad de hacer contacto con una personalidad muy particular, muy sacrificada, de una profunda devoción a Cuba y de un compromiso con su libertad hasta las últimas consecuencias. Cuando se nos ocurrió, que fue la consecuencia, este libro es la consecuencia de ese evento, celebrar un coloquio en el Miami-Dade College, coloquio en el que participaron numerosas organizaciones del exilio, hace ya aproximadamente, cuando la dictadura cumplió 60 años en el poder, se nos ocurrió hacer ese coloquio. Amado enseguida lo respaldó y se sumó al mismo, de una manera, vamos a decir, militante. De ese coloquio han salido 2 libros. Miren la relevancia y la importancia de ese encuentro. Salió este libro, Reafirmación Democrática, en el que trabajó otro director ya fallecido, Francisco Paco Talavera, que lo presentamos en este mismo lugar hace un mes atrás. Y este segundo libro, que se llama Resistencia. En el primer libro está fundamentalmente el proceso de la lucha armada contra la dictadura. Cómo se formaron las primeras organizaciones, cómo se establecieron los primeros grupos de opinión contrario al régimen totalitario. En este segundo grupo están las organizaciones y las personalidades que al interior de Cuba retomaron la lucha desde otro ángulo, desde la no violencia, lo que no significa que no hayan corrido riesgos, que no hayan ido a prisión por largo tiempo, y aquí tenemos uno de esas 2. Tenemos aquí al menos, puedo equivocarme y seguir cometiendo errores, tenemos al menos 2, Guillermo Fariñas y Regis Iglesias, que han sufrido en Cuba las consecuencias por enfrentar la dictadura desde otro ángulo. Y este libro aquí está en la historia de la mayor parte de las organizaciones que enfrentaron al régimen totalitario. Del libro nos va a hablar Idolidia Darias, directora también del instituto. Resistencia tiene una gran cantidad de testimonios de personas que estuvieron en la conferencia, pero también pedimos a otras personas que no fueron a la conferencia, como Ciro del Castillo, que nos enviara trabajos relacionados con la lucha, aunque fuera de forma indirecta. Ciro del Castillo fue uno de los principales organizadores de algo que se debería intentar restablecer, Ciro, que fue los congresos de intelectuales. Congresos de intelectuales cubanos
Ciro fue uno de sus principales promotores y ojalá un día podamos restituir, reactivar esa gestión que le daba oportunidad en particular a los presos políticos cubanos que estaban dentro de Cuba en ese momento, los nombraban presidente honorario y por ahí pasaron muchos de los presos más emblemáticos, entre ellos nuestro Ángel Cuadra. ¿No es así, Ciro? Y tenemos también un trabajo que nos mandó Juan Francés sobre la solidaridad de trabajadores cubanos. Tenemos muchos trabajos en este libro. Ahí lo tienen, lo pueden adquirir, que es la manera de seguir costeando que publiquemos más libros. Yo termino diciendo una vez más, Amado publicó varios libros. Uno de los libros que publicó Amado, yo creo que en el futuro inmediato de Cuba, o mediato, depende de cómo lo veamos cada uno de nosotros, va a ser fundamental. El título lo puso Ramiro Gómez Barrueco. Y el libro es una colección de testimonios del presidio político cubano desde que se inició el presidio hasta que el libro salió, que fue a principios de este siglo. ¿El libro te recuerda cómo se llama? Clamor del silencio. Todavía, está viejo, pero todavía tiene memoria. El libro Clamor del Silencio es un libro clave e importante, porque es todo el presidio. Nosotros enfatizamos mucho en el presidio de Isla de Pinos. Lo enfatizamos porque no cabe duda que es la prisión más emblemática, al menos desde nuestra perspectiva, del presidio político cubano, como para las mujeres, creo yo, sea Guanajain. Son prisiones trascendentes, aunque no estén vigentes. Manino tiene un libro sobre el presidio político de Isla de Pinos, pero este de Amado es un libro integral que recoge testimonios de la mayor parte, o de muchos, no la mayoría porque en Cuba hay más de 200 prisiones, de muchos de los presidios políticos cubanos. Antes de terminar, quiero recordar, y debía haber empezado con eso, que el instituto en menos de un año ha perdido 4 directores. Ángel Cuadra, Francisco Paco Talavera y Amado Rodríguez. Y recientemente perdimos un director, un hombre muy singular, era muy parecido a Amado en ese entusiasmo, en esa preocupación por participar en cualquier actividad. Y me refiero a Ismael Hernández Sarduí. Un compañero excepcional, muy bueno, preso durante numerosos años, que nunca dejó de luchar por la libertad de Cuba. Así que a todos los compañeros que se nos fueron, un fuerte abrazo en el infinito, y a ustedes les esperamos en esta y en las otras actividades del instituto, como la cena que tenemos el próximo 27 de marzo. El que se quiera poner en contacto y saber cómo va a ser la cena, que nos llame. Gracias. Pedro mencionó que una de las formas que tiene el instituto de seguir produciendo es a través de las donaciones que realizan nuestros compatriotas adquiriendo lo que produce el Instituto de la Memoria Histórica. En el caso de los libros, los documentales. En este lugar no se puede vender libros, pero Pedro me dijo, debe estar por ahí, por algún lugar, dice, con discreción, $20, no hay problema. Eso te quedó muy bueno. Se resuelve. Y lo otro, pues, el próximo domingo, no este domingo, sino el siguiente, la cena por la conmemoración del 55 aniversario del cierre del presidio de Isla de Pinos. Así que los esperamos porque a pesar de los muertos, y con los muertos, junto con los muertos, nos alegramos. Y junto con los muertos hacemos fiestas y ellos participan con nosotros. Por cierto, les doy una información. En la noche de ayer, Ernesto Díaz Rodríguez padeció un infarto, pero hoy hablé por la mañana con él y está entero. Está entero. Ernesto Díaz Rodríguez, una arteria bloqueada, no le pueden hacer un cateterismo. Y dice Ernesto que habló con el cardiólogo,
el Alfa 66 tiene un acto del 10 de abril y le dijo si él podía viajar y le dijo, no, sí, vete para Miami, que no hay problema. Así que lo tendremos por aquí, Ernesto Díaz Rodríguez. Bueno, para hablar del libro, había que buscar no uno de nosotros, de las organizaciones que participábamos, sino sobre todo alguien que fuera investigador o investigadora. Y el instituto, muy sabiamente, como siempre ocurre, escogió a Idolia Arias para que hablara de este libro. Adelante, por favor. Ven para acá mejor, para que... Idolia, la juventud te permite parar. No, el problema es que... No pones aquí, lo pones aquí tienes espacio. Bueno, como yo investigo, navego en internet y navego por todas las aguas, buscando información. Si ustedes después quieren leer o quieren enviarle a algún amigo lo que yo voy a decir aquí hoy, lo que van a decir después otros amigos, entran en el buscador saladeguerracuba.com y ahí va a estar para si lo quieren compartir, descargar, mandárselo a alguien. La sencillez y la suavidad de un hombre de hierro son las dos cualidades que pudieran parecer antagónicas en un ser humano. Sin embargo, yo las voy a usar hoy para describir al hombre que escribió libros. Fue suave, tierno, dulce y comprensivo con sus hermanos y hermanas de lucha, no importaba de qué generación, pero que fueran de lucha contra el comunismo. Y fue un hombre que nunca vaciló en tomar un arma cuando fuera necesario para defender los derechos y la libertad. Amado Rodríguez robó horas al sueño, al descanso, para hacer con este libro que presentamos hoy y que recoge más de medio siglo de historia, de la parte más difícil de la batalla contra los criminales, la lucha no violenta, porque aquí se recoge esa parte, gran parte de la historia de la lucha no violenta, que para los hombres de otra época era un poco difícil entender que también esa forma parte de la batalla. Un hombre como él jamás puso un reparo a la hora de actuar con firmeza y gallardía ante el régimen despótico. Por eso hizo lo que tuvo que hacer contra el totalitarismo y cayó preso en 2 ocasiones. De ahí que sumó 23 años tras las rejas violentas y descarnadas. Y los hombres que han estado en la prisión saben lo que significa rejas violentas y descarnadas. Este libro es la continuación o segundo tomo de Reafirmación Democrática, 62 años de lucha por la libertad, publicado por el Instituto de la Memoria Histórica y que ya se habló y se presentó aquí. Recoge la historia de lucha en el exilio y en la isla contra el totalitarismo, en la que un significativo número de organizaciones han jugado un papel importante. Por eso es necesario leerlo para entender la dinámica de una lucha que incluye el sello de los que tanto en Cuba como en otras latitudes nunca dejaron caer la bandera de la insurrección y la confrontación. Vuelvo al inicio cuando dije que la vía más difícil para los hombres que en las primeras décadas no vacilaron en determinarse hasta con las armas, es la de la comprensión y aceptación de otras formas de lucha que no primaron en el plan de batalla de muchos de ustedes contra el régimen. Ya les digo y repito, se trata de la conocida lucha no violenta. Amado Rodríguez, Paco Talavera, y es necesario decir y destacar que en ambos libros está incluida la pluma del amigo y hermano de ellos y nuestro, Pedro Corzo. Nunca desdeñaron realizar acciones de todo tipo para eliminar al régimen oprobioso, pero tampoco han rechazado ni han excluido el valor y la consistencia de los que se han pronunciado desde otras plataformas para llevar adelante la lucha no violenta. Y aquí es donde me corresponde hablar de estos 3 hombres
que compilaron y organizaron estos capítulos que están aquí, que son capítulos de historia y de memoria. Como ya hubo un espacio en la primera parte para, bueno, pues destacar todo lo que concierne a mi hermano Paco Talavera, entonces en esta, y enfáticamente, voy con Amado, porque tampoco puede estar aquí para ver otra de sus cosechas, este capítulo que muestra la estirpe ejemplar, la de rescatar la memoria cubana, pero no la de él, ni su trayectoria, sino la de tantos que se nos han ido con las botas puestas, como decimos popularmente, y de los que siguen aquí, en todas partes, y a pesar del tiempo, no se rinden. Mucho más ahora que hay señales inequívocas de que los cubanos quieren volver a los orígenes de la lucha contra el mal, porque saben que con los traidores y las familias no se negocia la libertad. Eso fue lo que nos legaron ellos. Y aún nos siguen mostrando estos hombres que hicieron estos libros, Amado, Paco, Pedro, y otros como ustedes que no hicieron los libros, pero que forman parte de este libro. Y los que se han mencionado y reseñado y que están aquí, los nombres de tantos que están aquí, y ahora les digo por qué. Estas palabras de hoy, ya les digo, van a estar acompañadas en las redes sociales con una imagen. En ella incluyo un fondo de mariposas, que es la flor nacional, y en ella hay una imagen de Amado y el logo del instituto, porque esa ha sido su vida. Yo me emociono, pero bueno, ustedes deben entender que la fuerza del hombre, la suavidad y dulzura de las mariposas y la entrega a la labor de rescatar la memoria histórica definen a Amado. Siempre pendiente de las muchachitas, de las mujeres, como le decía, a las presas políticas, a las damas de blanco, a las mujeres que han luchado por la libertad. En este libro, aquí se recogen historias de vida y lucha de miles de cubanos, pero sabemos que es difícil detallar, detenerse en cada una, detallar la historia de cada una. No obstante, y sin que asome una intención de mi parte de resaltar unas por encima de otras, porque sabido es que en la lucha no violenta, todo lo que nace del patriotismo y la convicción es loable. Yo les voy a resaltar al menos algunos capítulos de las organizaciones que se fundaron en la isla y aún siguen allí cumpliendo con sus objetivos. Por tanto, voy a tomar, porque es, bueno, extenso el libro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Es una organización fundada en mayo de 1999 en la provincia de Matanza, que es donde surge, y está compuesto por hombres y mujeres de diferentes municipios de esa provincia, pero justo después de 3 años adquirió el nombre partido, porque primero fue un movimiento y acaba después de formarse como Partido para la Democracia. Dentro de sus fundadores figuran Emilio Bringas de Ora, reconocido preso político, y bueno, otro número de presos políticos aquí que han estado años en las mazmorras castristas: Sergio González, Lázaro de la Paz, Pedro Hildo Rojas, todos en el exilio, así como Félix Navarro, Orlando Rodríguez, Iván Hernández Carrillo, Félix Pérez Palenzuela, entre muchos otros. ¿Por qué escogí? Porque todavía hoy, luego de pasar todos los horrores de la Primavera Negra, Félix Navarro, uno de sus fundadores, está en Cuba en prisión. Su hija Sailí, fundadora de las Damas de Blanco, está en Cuba en prisión. Otra vez sentenciados, condenados, desde luego, injustamente, pero están allí, nunca se rindieron, nunca se rinden, no se van a rendir, están allí enfrentando todo el terror.
Otra de las organizaciones que se recogen aquí y que tienen su máxima, la fuerza mayor en Cuba, es la UNPACU. En este libro, bueno, pues están algunas de las palabras que el día que se presentó esta conferencia hizo llegar José Daniel Ferrer, uno de los líderes principales de la UNPACU. ¿Por qué selecciono UNPACU, Unión Patriótica de Cuba? Porque también José Daniel Ferrer está en prisión. Muchos de los integrantes de su organización están de nuevo en prisión. En esta conferencia, él envió un documento que se titulaba La llama que el régimen nunca pudo apagar. Y ahí él expresa cómo la pasión por la libertad y el amor de los cubanos nunca se ha podido apagar y cómo ellos son la continuación de toda esta parte de lucha ante el régimen de forma no violenta. Otro de los capítulos que seleccioné para al menos hacer una breve referencia es el que se dedica al periodismo independiente en Cuba, en el que el periodista Luis Sino, allí en Cuba, allí haciendo periodismo como puede, bueno, pues nos hizo llegar este documento en el que él recuerda toda esa parte de lucha directa del periodista en Cuba. El periodista en Cuba, el que es digno y el que asume la profesión como debe ser, anda siempre caminando por una línea muy fina en la que está expuesto a ir a la cárcel, pero también en un momento determinado tiene que ser activista, porque hay que denunciar y hay que hacerlo. Y el periodista lo hace con la mayor claridad posible. Bueno, él aquí habla de periodistas, de cómo algunos han tenido que dejar el país, menciona los casos de Raúl Rivero, Primavera Negra, que también recientemente lo perdimos, pero que fue uno de los pilares del periodismo independiente. Menciona, bueno, todos los trabajos que han hecho muchos de los periodistas independientes, hasta llegar al reconocimiento del trabajo que han hecho las nuevas generaciones con los blogs, con las plataformas Voces de Cuba, con Generación Y con otros escritores, otros comunicadores que han ido ampliando y que han ido narrando Cuba a partir de las nuevas técnicas, de las nuevas posibilidades que brinda Internet. Otro de los capítulos que también, bueno, pues trabaja con mucha exactitud y que se recogen aquí es el que resume el trabajo del Foro Antitotalitario Unido, que en ese momento, en esa conferencia, se encargó nuestro director Ramiro Gómez de, bueno, pues exponer allí todo el trabajo de FANTU. Y aquí él dice, generalmente las instituciones reflejan la historia y la personalidad de sus fundadores. La historia de la confrontación a la tiranía, protagonizada por Guillermo Fariñas, es parte integral de la historia del FANTU. Bueno, afortunadamente hoy tenemos a Fariñas aquí presente, pero bueno, pues fue lo que en ese momento, cuando se conformó este libro, no estuvo presente, y entonces Ramiro, que también ha sido, junto con Paco Talavera, baluartes incuestionables del trabajo del FANTU, bueno, pues él habla aquí que desde 1986 comenzó a disentir del régimen. ¿Y cómo estoy en tiempo? Estás en tiempo pasado. Pasado, bueno. Y entonces hace aquí toda la descripción de la trayectoria de Fariñas y junto a él un grupo inmenso de activistas y de defensores de los derechos humanos. Y no porque lo deje para último, pero sí también el Movimiento Cristiano Liberación, que aquí de una manera muy, muy precisa, muy directa, Ramón Antúnez, fundador del grupo, del movimiento, fundador de esa cantera de hombres inigualables a los que yo
he admirado siempre. Bueno, pues también expuso aquí, afortunadamente tenemos aquí a Regis Iglesia, y como siempre es innegable que hay que hacer el alto con su fundador Osvaldo Payá Sardiña, que el régimen mató, liquidó, eliminó porque le resultaba el hombre más incómodo para iniciar el proceso de traición que vino acto seguido con el gobierno que había en Cuba, que ha sido el mismo de siempre, y otros de otros países. Bueno, esto ya me pasé de tiempo, eso es lo que tengo que decir, pero pueden ir a saladeguerracuba.com y ahí van a encontrar este texto que acabo de leer aquí y el que nuestro director Ramiro Guerra seguramente me va a entregar para yo incluirlo. Ramiro Guerra. Ramiro Gómez. Guerra es este. Sala de Guerra, Ramiro Guerra. Pedro Guerra. Aplausos para ella. Acabo de recibir instrucciones del dictador jefe de que el tiempo hay que cumplirlo. Pero yo quería mencionar, antes de que estos dos hermanos hablen de ese hermano tan querido que falleció, Amadito, decir algo sobre el libro muy brevemente. Y es que este libro no solamente habla de las organizaciones no violentas dentro de Cuba. Aquí hay una larga lista de organizaciones que se fundaron en el exilio. Sí, señor. Muchas de ellas, de organizaciones como la Fundación Nacional Cubanoamericana, como Cuba Independiente Democrática, como Movimiento de Democracia. Mar por Cuba, el directorio. Plantado. Que por cierto, ese día había cada representante de organizaciones hablaba de su organización y yo hablé de 3. Pues siempre es un privilegio que tiene por privilegio, uno de los emblemas de este proceso. El privilegio de Cuba Independiente Democrática, el Movimiento Demócrata Martiano dentro de Cuba, con la guerra, y de Cuba Independiente Democrática, de que fue miembro de su ejecutivo y de plantado. Pero recuerden, nada más que $20 pueden comprar el libro, $20 con discreción. Y ahora vamos para hablar de Amado Rodríguez, a nuestro hermano de guerra, compañero de guerra, es su apellido, Guerra. Muy buenas tardes. No es la primera vez que estoy delante de un público tan selecto y tan educado. Simplemente muchas veces he hecho uso de la tribuna, pero nunca para hablar de un amigo, de un hermano del año 1959. Para nosotros los jóvenes de la democracia cristiana, teníamos por educación y por afinidad religiosa un deber que era ampliar nuestra membresía no solamente con cristianos, sino con gente que venían de otros grupos religiosos o otros grupos sociales u otras organizaciones conspirativas. Amado J. Rodríguez, no sé si la J será de Jesús o de José, nunca se lo pregunté. Amado J. Rodríguez no era del movimiento demócrata cristiano. Según mi recuerdo, era del movimiento del pueblo. Revolucionario del pueblo. Movimiento, el MRP. Pero eso no bastó. Con Amadito, con Héctor Carbonell, que está aquí, y con otra serie de jóvenes de aquella época, para que colaboraran con nosotros y nos ayudaran en el trabajo que estábamos haciendo la democracia cristiana. Porque para todos nosotros, simplemente el número uno era el beneficio de Cuba, el futuro de Cuba. Cada vez conocí a Amadito como le pregunté a Ramiro Gómez cómo se llamaba
un lugar de venta de periódico y de revista que estaba frente a Las Columnas, un restaurante muy famoso en Santiago de Cuba, en la calle Enramada. Manino me dijo que se llamaba Filosofía. La filosofía. La Filosofía. ¿Por qué tú quemaste, Manino? ¿Por qué tú quemaste? La Filosofía era un negocio donde muchos jóvenes íbamos a leer los periódicos europeos, a releer los libros que allí se vendían. Y los dueños de ese negocio nunca nos dijeron que no podíamos hacer eso allí. Y allí estaba Amadito leyendo un periódico. ¿Cuál? Debió de ser un periódico español, el ABC. Y yo llegué, lo vi leyendo el ABC, y digo, este debe ser de los nuestros. Porque los jóvenes simpatizantes de Castro, o con el movimiento equivocado de Castro, no leían el ABC. Buscaban otros periódicos, sobre todo una publicación que se editaba en México, que se llamaba Política. Y ahí hablamos, y ahí conspiramos, y ahí nos fuimos a hacer gestiones de acuerdo con los planes del movimiento demócrata cristiano. Amadito nunca dijo que no. Al contrario, Amadito quería trabajar más, hacer más, producir más a favor de la libertad de Cuba y tal vez de nuestro continente. Allí conocí a Amado, luego lo vi de paso en la prisión de Boniato, luego por mi querido amigo Federico Castillo Meurice, sobrino de Pedro Meurice, me dijo que Amadito había caído preso por segunda vez. Digo, Dios mío, el terror no lo contuvo. Salió o lo pusieron en libertad y volvió otra vez a la lucha contra el régimen de Castro, o mejor dicho, a favor de la democracia y la libertad. Pocos años después me lo topé aquí en Miami, en el movimiento que encabeza Pedro Corzo. O sea, estaba en la posición correcta, en el Instituto de la Memoria Histórica. Quien no tenga memoria histórica, hombre, mujer o nación, no tiene futuro. Y esa es la labor de esta institución, para que no quede en el olvido del poco ángulo de vida humana que nosotros tenemos. Amado cumplió con su obligación, Amado contribuyó en la búsqueda de un futuro mejor para el pueblo de Cuba, y tal vez alargando más la cosa, porque debemos ser ambiciosos en el futuro. Un mejor mundo democrático para todo nuestro continente americano, que tanto ha sufrido y ha tenido que aguantar tantos desengaños y tanta gente que no ha sabido en el momento oportuno cumplir con sus obligaciones y con su deber. Amado, estamos cumpliendo contigo, estamos rememorándote, y en este libro, como bien dijo la dama anteriormente, están esos esfuerzos de muchos cubanos. El tiempo que me queda es poco, pero lo voy a usar para cubrir el exceso de tiempo de la presentadora anterior. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy es un día histórico para los hombres y mujeres que se han sacrificado. Yo no recuerdo haber conocido a Amadito en la prisión. Posiblemente a lo mejor estuvimos en alguna circular juntos. Sé que estuvimos en Boniato, pero no estábamos en el mismo pasillo. Pero anduve mucho con él, con Solidaridad de Trabajadores, que era uno de los pilares, junto a Ciro y otros demás. Estuvimos en congresos juntos y estuvimos en otras actividades que compartíamos
defendiendo los derechos de los trabajadores cubanos, defendiendo los derechos de todos los cubanos y defendiendo la nación cubana en su conjunto. Pero quien lo conoció mucho en Cuba y trabajó con él en ese esfuerzo de tantos y tantos miles de cubanos por zafarnos del comunismo, es nuestro hermano Manino. Adelante, por favor. No le digas Manino porque se ofende. No, dime Manino siempre y cuando tú hagas alguna donación para la causa. Buenas tardes. Yo voy a ser claro, yo voy a contar historia, única y exclusivamente historia, la historia de Amadito. Y como él sabe, yo cuando cuento provoco risas y lágrimas, o por lo menos hablo, ¿qué más? Y enfurecimiento. Pero prepárate porque me vas a tener que sacar de aquí a la fuerza. Ve buscando el bodyguard aquí. Muy bien. Conocí a Amadito hace 73 años. Llegó al colegio, yo estaba en primer grado, él llegó a preprimaria. Amadito venía de pese a que estudiábamos en un colegio que era de gente rica, el mejor colegio que hay, que es jesuita, el Colegio de Dolores de Santiago de Cuba. Por eso es la herencia, hermano. Tú puedes esperar. Soy jesuita, pero hereje también, y soy de todo. Mira, de casi todo. Amadito aunque todos éramos ricos allí o estábamos bien, Amadito, sin embargo, los padres hicieron un sacrificio para que se educara donde convenía que se educara. Él era una persona afable, simpática, pero Amadito era muy flaquito y muy alto. Y desde que llegó al colegio le pusimos de apodo Jeringuilla. ¿Se acuerda, Héctor? Entonces, él a los 14 años, pero no se le podía decir Jeringuilla de broma, para burlarse de él. Jeringuilla era una hermandad. Oye, Jeringuilla, ven. El que se burlara de él, Amadito se fajaba y se fajaba bien, pese a que era flaco. Soy testigo de todo eso, porque voy a hablar de todas las cosas que pasaron. Amadito, cuando antes de cumplir 14 años, empezó a conspirar junto con su padre, que era un revolucionario famoso que le decían el Guajiro, y rápidamente se envolvió en todo eso y tuvieron que salir corriendo de Cuba y eso empezó en el año 56, no tenía 14 años todavía. Tuvieron que salir huyendo para el exilio en el año 58 para Miami. Ya yo también había salido corriendo para el exilio y estaba aquí en Miami, porque iba a hablar mucho de mí también, pero no, voy a cortar porque ya veo que hay envidia, intriga y una serie de cuestiones más que no quiero profundizar. En el exilio, él estuvo hasta enero de 1959. Yo también vine para acá en enero de 1959. Iba a contar la historia, pero no, voy a cortar. Nos vimos o no nos vimos. Él entonces, aquí en Cuba, en Santiago, él ingresó en el ejército rebelde porque él tenía que esperar al día 3 de enero, que cumplía 16 años, en el 59, para poder entrar en el ejército rebelde. Entró, lo situaron en investigaciones, debe ser el principio de la DGTI o lo que fuera. Yo, por otro lado, me mandan también, tengo que realizar la investigación del famoso asesino Sosa Blanco, que no asesinó a nadie. Bueno, yo quería que ustedes se entretuvieran, pero seré más parco. ¿Ok? Entonces no. Salimos mañana por la mañana. Bueno, pero van a entretenerse. Mira, Amadito estaba en Holguín. A mí me mandaron para Holguín también a investigar los famosos crímenes nunca cometidos. Después, Amadito se da cuenta del proceso, yo me doy cuenta del proceso inmediatamente, que era una gran traición, una gran mentira, y busca dónde conspirar. Entonces, encuentra a la gente del MRP e ingresa en la gente del MRP. Yo ingreso en el MRP porque Héctor Carbonell, ese que está ahí, cae preso. Y mi hermano ocupa el puesto de Héctor Carbonell.
Entonces un día me dice, propaganda, no sé qué cosa. Salgo, hacemos la propaganda, todo el team de básquet, y habla con Nelson Figuera, de cuya muerte voy a hablar hoy, y Nelson dice, oye, preséntame a tu hermano, papá, me presenta, y trabajo en acción con Nelson Figuera, igual que Amadito, que empezó a trabajar con Nelson Figuera. Amadito, yo caigo preso en junio de 1961 y Amadito cae en noviembre de 1961 por el problema de la bomba de Angie Fong, etcétera, etcétera. Le pedían pena de muerte al grupo ese. Amadito escapa de eso. Piden pena de muerte a mí también por otra cosa y escapo de la pena de muerte. Amadito tuvo 18 años, cumplió del 61 al 79, estuvo 18 años en prisión. Después le voy a hablar de Nelson Figuera. Allí fundamos un grupo en el año 69 que era Fuerzas Unidas Revolucionarias para seguir conspirando. Yo salí, seguimos conspirando, pero él salió en el 69. Cuando sale en el 69 ya la FUR... 79. 79. Tienes razón. Te estoy probando la memoria. A ver si tú estás... En el 79 cumplió 18 años. ¿Entiendes? Entonces él salió y entró en el clandestinaje, pero me imagino que no fue en la FUR, porque la FUR yo la había disuelto en aquel entonces por una serie de razones. Entra en el clandestinaje y vuelve a caer preso y le echan 15 años más, de los cuales 15 años cumplió 5 años más. En total Amadito estuvo 23 años preso. No es cosa de juego. Ahí me ganó, ahí me dejó botado porque yo cumplí nada más que 10. De ahí lo deportaron porque hubo unas gestiones de Human Rights Watch, de la Amnistía Internacional y de la Cruz Roja, y lo sacan para el exilio. En el exilio trata de organizar una expedición armada, igual que traté yo infructuosamente, una serie de gente. Y se da cuenta de que no puede ser, de que no podemos, de que nuestro sueño no se va a cumplir y que tenemos que ir por otra vía, cosa que yo también comprendí. Y entonces entró en Solidaridad de Trabajadores Cubanos. ¿Quién está de Solidaridad de Trabajadores Cubanos? Isabel Tejera y Ciro del Castillo. Héctor Caraballo también. Ok. Y entra en el Instituto de la Memoria Histórica. Amadito, en el Instituto de la Memoria Histórica comenzamos aquella vez en tu casa con memoria, y el que se encarga del primer trabajo digamos intelectual del instituto es Amadito con memoria. Después viene Ángel Cuadra con Luces y Sombras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era un boletín informativo, pero de ahí Amadito hizo, como dijo Pedro, hizo varios libros magníficos. Cuba, Clamor del Silencio, el libro mío es una copia del de Amadito, que lo cogí, le saqué lo que me convenía y lo aumenté con otras historias más. Pero yo me gané el mérito ese del 50 aniversario. Sí, sí. No es la primera vez que se roban la idea de otros. Ok, y por fin hizo Los Pueblos Cautivos, junto con Idolí y Pedro. Buenísimo. La gente está desinformada y tiene que informarse. El coloquio y Resistencia, que lo empezó a hacer, pero no pudo acabarlo, y entonces lo acabó Pedro. Yo voy a hacer un cuento de Amadito. Primero voy a decir varias características que él tenía, y después voy a narrar la muerte de Nelson Figuera, para que ustedes vean quién era Amadito. Amadito irradiaba austeridad, abnegación, confianza. Era el idealista más puro e inmaculado de todos nosotros. Era una entrega total a la causa de la libertad. Cuando fusilan a Nelson Figuera, estábamos en la celda, primero voy a hablar de mí ahí,
en la celda de él, junto con Mayito Rúez, que está vivo, estaba sentado. Estaba Nelson Figuera, esto es una cosa de verdad que conmueve. Estaba Nelson Figuera parado al lado de la ventana, y yo estaba aquí, porque yo era el chofer, yo había sido el chofer de Nelson Figuera en la calle. Entonces, Nelson se asoma, había un cielo azul, y había dos nubes blancas que estaban, esperábamos que nos fusilaran a los tres, a Nelson, a mí y a Amadito. Y Nelson me dice, él me decía Moisés, y me dice, oye Moisés, tú ves aquellas dos nubes. Ya le habían celebrado la causa a él, y estábamos esperando que lo llamaran para fusilarlo. Yo te voy a esperar a ti en aquella nube para ver si yo te resuelvo el problema con San Pedro. Y digo, oye, eso es difícil. Me dice, no, yo voy a hacer, estamos en el relajo, estamos bromeando. Él es el que empieza la broma. Y yo le digo, oye, me puedo agarrar de tu pie para que no me vea, porque en cuanto me vea una parte de la cara, ya tú sabes, ahí mismo me va a mirar para atrás. No, no te preocupes, Moisés, que yo... Y cuando estamos en medio de esa broma, se oye una voz en la reja. Nelson Figuera, lo venían a fusilar. Salió con paso lento, firme, llegó hasta la reja. Mayito y yo estábamos al lado de él, y Amadito vino inmediatamente y se unió a nosotros. Amadito era muy amigo de Nelson también, porque Amadito era de la JOC y Nelson era de la JOC, de la Juventud Obrera Católica. Llegamos a la reja, abrieron la reja, Nelson salió, cerraron la reja, se dirigió a nosotros, sobre todo a nosotros tres, pero a todos los que estaban ahí. Mírenme cómo estoy. No estoy temblando, no tengo miedo, camino firme, me voy a morir con honor, con dignidad por mi patria. Y si vienen a decirle estos señores que me van a fusilar que yo temblé o que yo tuve el menor gesto de debilidad, le dicen que son unos mentirosos. Nada más que quiero que ustedes sean testigos, porque aquí llevo, y él usaba un rosario en el medio fue la única vez que vi a Nelson Figuera blanco, palidecer, y yo tuve mucha aventura con Nelson Figuera. Y cuando se da cuenta, dice, mi rosario, ¿dónde está mi rosario? Mayito, que era el compañero de celda de él, no sabía dónde estaba el rosario. Yo ni idea de dónde había puesto el rosario Nelson. Y Amadito, que estaba detrás de nosotros, dijo, yo sé dónde tú pusiste el rosario, Nelson. Y Amadito salió, buscó el rosario y se lo trajo a Nelson Figuera. Se puso el rosario Nelson y salió caminando lentamente hacia el paredón de fusilamiento. Voy a seguir con Amadito, por favor. Amadito padeció 2 décadas de cáncer. En esas 2 décadas, hasta su muerte, hasta 3 meses antes de su muerte, el autor de esos libros espectaculares de los que hemos hablado, estuvo cargando maletas en el aeropuerto de Miami. El autor de esos libros. Pero los grandes patriotas nunca mueren. Amadito está hoy aquí con nosotros, está aquí. Está aquí en nuestras bocas, en nuestros oídos, en nuestros corazones. Amadito no puede morir, no ha muerto. Los patriotas como Amadito nunca mueren. Muchas gracias. Durante la presentación de Manino se habló de Isabel Tejera, esta presa política, la gata. Un abrazo para ella.
que toda esa etapa final de Amadito ya estuvo a su lado hasta el último instante, cargando con él. ¿Ah? Yo quiero que tenemos un poquitico de tiempo, Güense. Llega tú aquí. No digas eso donde te oiga Manino. Llégate un momento para... ¿Puedo regresar? Movimiento Cristiano Liberación, ¿no? Tú, para que hables un poquito aquí y nos diga qué te parece esto y qué te parece Amadito y qué te parece. Pues gracias por permitirme dirigirme a este grupo de amigos. Y digo amigos porque tratándose de patriotas siempre estamos entre amigos. Y es un privilegio siempre que la memoria, participar de este tipo de eventos, porque como bien decían todos, la memoria hay que preservarla, porque sin memoria no hay país. Y la mejor manera de que las presentes generaciones y las futuras generaciones sepan que les precedieron cubanos dignos, cubanos que se han sacrificado hasta el límite por el bien de la patria, por la prosperidad de la patria y la libertad de la patria, es algo que hay que mantener en la médula de todos los cubanos de estas generaciones de la futura, para que más nunca nadie nos vuelva a robar la patria. Por eso es tan importante, tan loable y tan... Me emociona y me quito el sombrero ante ustedes que están haciendo este trabajo desde hace tantos años y que lo van a seguir manteniendo. Y esperemos que no concluya aquí, sino concluya en La Habana cuando podamos regresar. Reyes, un momento, mantente ahí. Y en Santiago de Cuba también. Cuando yo fui a La Habana, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, para hablar con Osvaldo Payá, usted fue el individuo que llevó a Osvaldo en una motocicleta. No, Tony. Fue Tony. La moto es Tony. Tony Díaz. Sí, Tony Díaz. Ah, yo pensé que era, No. que era usted, vaya. Perdóneme. No. Oye, encantado, un placer. Bueno, y el Coco también que está aquí, vamos a ver que el Coco diga unas palabritas también, tenemos tiempo. Gracias, muy emocionado, gracias por la confianza. Con los presos políticos históricos yo llevo 29 años trabajando. Antes los conocía por los seudónimos de guerra, a partir del 2013 fue que pude conocerlos personalmente. Estoy un poco emocionado porque Amado fue mi amigo, me cuidó en hoteles aquí en Miami y yo no sabía que tenía cáncer, nunca me lo dijiste, Manino, ni me lo dijo Paco Talavera. Hay que mirar la generación que siguió usted. Yo me recuerdo cuando fueron a tener a Regí y alguien más que salió contigo, el caso Osvaldo, en la primera negra, de la discusión que salió por Radio Martí fue que Regí le decía a Osvaldo que tenía que quedarse en la calle y que tenía que batirse. Y lo estaban esperando ahí en el Parque Manila. Nosotros no tenemos derecho a rendirnos porque ustedes no se han rendido. Y se lo digo constantemente. Ustedes los mataban y nadie escuchaba. La generación de nosotros y las que vienen detrás, esa gente que le están echando 20 años ahora, le están echando 30, esa gente van a ser tan rebeldes como ustedes en prisión. Y esto es una consecuencia de que hay que quitarle el régimen de raíz. No puede haber cambio fraude bajo ningún concepto, cueste lo que cueste. Gracias y gracias por dejarme trabajar junto con ustedes. Dios bendiga a todos.
Bueno, pues si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien quiera decir algunas palabras, de lo contrario, pues ahí están los libros, discretamente. Permíteme, Angelito. Manuel no iba. Pedro Corso. Manino, sufre, pero esto es potestad del presidente. Lo poco que te queda. Acuérdate que soy el vice. Algunos pensarán que nosotros nos reímos mucho, nos divertimos mucho entre nosotros mismos, pero confiamos que esto no le reste seriedad a los eventos que organizamos. Lo hacemos porque tenemos muchos años de camaradería. Nos conocemos a fondo, nos tenemos mucha confianza, aunque no siempre estemos de acuerdo. Discrepamos, como es lógico, chocamos a veces muy fuertemente, como es lógico, pero nos comprendemos, nos entendemos, y por encima de nuestras diferencias estamos claros, convencidos del compromiso común que compartimos. Así que yo le digo a aquellas personas que se están incorporando a nuestra institución, que ha creado un nuevo comité que se llama Comité Asociado, al que están invitados a sumarse aquellos que gusten, que dirige nuestro director Daniel Pedreira, que nuestra jocosidad en los eventos no le resta seriedad a nuestro compromiso, y es una manera de alegrar la confianza que nos tenemos. Tanta que cuando Manino asumió con carácter interino Provisional. o provisional la vicepresidencia del instituto por razones de salud de nuestro vicepresidente y familiares, Enrique Ruano, nos llamó un director fundador, Saturnino Polón, y me dijo: Pedro, ten cuidado. Manino, aparte de golpista, es también magnicida. Y eso es importante que lo destaquemos para que ustedes sean testigos de esta situación. Bien, vamos a lo serio ahora. Rey, este compromiso lo tenemos nosotros de recoger la historia y de divulgarla sin ningún tipo de distinción hasta que podamos, hasta que tengamos energía física y mental. Igual que es un compromiso que tenemos todos nosotros de luchar por la democracia y el fin del totalitarismo. Con la particularidad que no solo han recogido la historia, la han hecho. También, eso me dijo hace muchos años un joven cubano, cuando hicimos nuestro primer documental, perdona la digresión, pero... Usted es dueño del tiempo. Ah, sí, eso me gusta. Cuando tuvimos nuestro primer documental, que se llama Al filo del machete, que invito a aquellos a que no lo han visto que lo vean, un documental muy interesante que habla de la lucha armada en particular. Por eso se llama así. Recuerden la frase de José Martí: la libertad se conquista al filo del machete. O Antonio Maceo. Ahora estoy confundido. Dos grandes de la historia nacional. Manino, eso es parte de los 78. No, pero tú siempre toca Santiago de Cuba, mano. ¿Verdad que es santiaguero, chico? Pero oye, yo te lo transmití con una mental. Tú me lo dijiste, tú me lo dijiste. Entonces, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Al filo del machete. Bien, cuando hicimos el documental Al filo del machete, un hombre que fue muy activo y participó al principio del instituto en muchas cosas, me llevó un joven cubano, no voy a decir los nombres, que vivía en España vinculado al cine. Y tú sabes quién es. Ese joven me dijo a mí que fabulosa la historia, bla, 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 que él podía hacer un documental mejor si le conseguíamos $100,000. Yo le dije: ese documental no costó un centavo, porque los que hacemos estos documentales no cobramos nada. Porque para hacer este documental no hace falta invertir dinero, sino tiempo. Bueno, eso fue, y me dijo el otro joven, el que lo trajo, agraviado y ofendido por las palabras de este individuo, me dijo: Pedro, este imbécil, con una palabra más altisonante, este imbécil no se da cuenta que ustedes, aparte de haber hecho el documental, hicieron esa historia. Así que te agradezco que lo hayas recordado. Pero bien, para terminar, Isabel Tejera
exprisionera política cubana, y lo digo literalmente, que se ha echado al hombro a un número importantísimo de exprisioneras políticas cubanas y también de expresos políticos, cargó a Amadito. Ella se responsabilizó con Amado y fue, sin restarle importancia a otras personas que colaboraron, la persona, en mi opinión, que más respaldó y apoyó a Amadito Rodríguez. Fuimos ella y yo los primeros en visitarlo en el hospital. ¿Cómo se llama el hospital, Gata? La Universidad de Miami. De la Universidad de Miami. La Gata estaba haciendo una cosita ahí, arreglando cosas como siempre, que tenía Amadito en su habitación, iba a decir en su celda, y Amadito me dijo: Pedro, dime, líder. Yo le digo líder a Amadito y se lo digo también a Angelito. Dime, líder. Me dice: esto se acabó. Yo, haciéndome el estúpido, le digo: líder, ¿qué fue lo que se acabó? Y me dijo: no te hagas el bobo, esto se acabó. Y le dije: ¿qué quieren entonces que hagamos? Miren qué clase de hombre. Perdón. Lo único que quiero es que alrededor de mi caja se pongan todos los compañeros míos que puedan estar. Eso es un compromiso claro y definido de Amado Rodríguez a lo que él siempre vio con Cuba y con el presidio político cubano. Yo quisiera que nuestro hermano Héctor Carbonet, Ciro del Castillo, otro gran amigo de Amado Rodríguez, ambos, dijeran algo de Amadito. Si no, terminamos este acto, pero Héctor, di algo de Amado, ven para acá, por favor. No, mira. Si lo dices aquí, sale grabado, por favor. Es porque se está grabando, ven. Ven para acá. Ven para acá, que se está grabando. Para que yo no soy orador realmente. Aquí nadie es orador. En este caso es peor todavía porque hay algo de emoción que implica que el cerebro no funciona igual, ¿no? Yo recuerdo que, como tú dices, Amadito estaba padeciendo el cáncer y estaba, hacía unos meses ya que no lo veía, en ese entonces cuando él me fue a ver allá a la oficina donde estaba. Y me dijo que estaba viajando todas las semanas a Orlando. Se metía y él estaba con una, que por fin fuimos al chino y el chino le resolvió momentáneamente el problema el tumor del cuello. Del cuello. Y se estaba matando, porque tú sabes lo que es trabajar los 5 días allá y venir de Orlando todos los viernes. Y trabajar aquí el fin de semana. Por la madrugada, ir para allá otra vez, era una... Entonces, bueno, le conseguimos un dinero ahí para que pudiera venir acá a poner la tienda de lo que ellos se ocupaban y eso. Y ahí, bueno, estuvimos unos meses ahí hasta que por fin después yo tenía mis diferencias con su esposa, que no creo que se portó muy bien. Y entonces, pues, nada. Tranquilo. Ciro. Amadito era... Ven, Ciro, ven para que se grabe, Ciro, por favor. Yo estoy más que Yo me emociono y me da un orgullo grandísimo. En otro tiempo me hubiera dado pena, pero me acuerdo del viejo Corso, que cada vez que oía una canción romántica se le salían las lágrimas. A mí me pasa lo mismo. Mira, dos cosas cortas. Una parte de historia que creo que se debe incluir a Amadito. Amadito, junto con Jorge Valls y Ángel Cuadra, crearon Human Rights in Cuba. Por muchos años trabajaron en una época donde no todo el mundo se dedicaba en este pueblo a luchar por los derechos humanos. Y Amadito, junto con Jorge y Ángel Cuadra, lo hicieron. Y yo creo que debe ser un punto que se debe incluir dentro de esa historia de Amado Rodríguez. La otra ya es algo personal en el sentido de que Amado y yo no necesariamente coincidíamos en algunas cosas, pero sobre
esas diferencias que pudiéramos tener, había una coincidencia. La coincidencia en que todos luchábamos por lo mismo y la coincidencia que la amistad y el reconocimiento al valor de la persona humana estaba por arriba de cualquier diferencia. Eso se ha perdido entre los cubanos, el reconocer las diferencias de los demás. Amado era capaz de superar constante y habitualmente esas diferencias en favor de Cuba. El día que volvamos a tener esos criterios como los de Amado, creo que vamos a avanzar mucho. Muchas gracias. Angelito. Dime. Daniel y Manuel. Bueno, yo dije que todo el que quisiera decir algo. Manuel, tú querías decir algo, dice Manino, venga para acá. Caballero. Venga, Manuel. Eres muy tímido también. Venga. Daniel, por favor. Yo dije que todo eso, todo que tenemos tiempo. Venga. Bueno, para los que no me conocen, soy Manuel Milanés. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Yo creo que no hay mucho que decir, más bien que escuchar y transmitir el compromiso de que mi apoyo total y absoluto en todo lo que pueda a la labor que hace el instituto y a recuperar toda esta memoria histórica entre tantos que somos un poco más jóvenes y que nos criaron negando todo esto y ocultando todo esto. O sea, si algo puedo decir es reafirmar mi compromiso en que toda esta historia se promueva aún más en las nuevas generaciones que nos las negaron y que muchas veces cometemos errores por no conocerlas, incluso emitiendo criterios o fijando posturas. Así que más que dar un criterio es ratificar mi compromiso en apoyar y ayudar a la difusión de esto y apoyar a que el instituto siga haciendo este excelente trabajo, rescatando la memoria. Lolo, ¿quiere decir algo? Lolo, ven. Bueno, Daniel, arriba. Bueno, yo no conocí a Amado, como lo conocieron muchos de ustedes, pero creo que lo estoy conociendo ahora, ¿no? A través de estos relatos y en los últimos meses, desde que estoy en el instituto definitivamente, conociendo más sobre su obra y su trabajo. Creo que este evento hoy, 19 de marzo, es una fecha no, pero estamos en un marco de fechas muy emblemáticas. Ayer se cumplieron 19 años de la primavera, del comienzo de la Primavera Negra, que fueron los días siguientes, así que creo que tener este acto hoy simboliza un puente entre la generación que luchó hace ya muchísimas décadas y que siguen aquí luchando, y los que comenzaron la lucha después, más jóvenes, y seguimos de cierto modo dentro de Cuba o fuera de Cuba con esta lucha. Muchas gracias. Lolo, acepta mi invitación para que, por favor. No, algo muy breve, mi nombre es Eduardo Lolo. Simplemente quiero reconocer al Instituto de la Memoria Histórica la labor realizada. La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, que fundamos en el área de Nueva York y que en estos momentos tiene cerca de 60 académicos en 5 estados y 8 o 10 países extranjeros. Tratamos de hacer lo mismo desde el punto de vista académico, porque precisamente la academia es uno de los elementos fundamentales para lograr la deshumanización, para lograr que la deshumanización de la historia de Cuba se elimine. La academia internacionalmente, desgraciadamente, está en manos de la izquierda. La izquierda tiene historias muy bonitas, todas son falsas. El Instituto de la Memoria Histórica y la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio no tiene historias bonitas, pero todas son verdaderas. En eso estamos.
Pedro Corso es uno de los miembros del capítulo de la Florida de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, uno de sus fundadores prácticamente, fuera del área de Nueva York, New Jersey. Y recordemos que tenemos un blog que se llama el blog de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, que dirige Enrique del Risco, y publicamos el Anuario Histórico Cubano-Americano, una revista impresa que se publica para distribuir entre sus socios y para distribuir gratuitamente entre bibliotecas públicas y universitarias, siempre tratando de llevar un poquito de luz, una gota de luz, en la oscuridad de las mentiras de la academia con relación a la historia de Cuba. Muchas gracias. Ya para concluir, todos los terceros sábados de mes tenemos este local para hacer actividades del Instituto de la Memoria Histórica. El próximo 16 cae, ¿no? 16 de abril. Sábado 16 de abril vamos a tener la presentación, la representación de un libro de Guillermo Fariñas. Así que todos vamos a estar invitados, todos vamos a concurrir, vamos a llamar a nuestros amigos. Sábado 16 de abril. ¿Cómo se llama el libro? Radiografía de los miedos en Cuba. La radiografía de los miedos en Cuba, de Guillermo Fariñas. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes.